Buenas tardes. Bienvenidos a todos a la tercera mesa de discusión del día de hoy, que afortunadamente hemos tenido una gran participación por parte de nuestros invitados y de los asistentes. Esta es nuestra última mesa. Vamos a discutir en torno a la Ley de Bioseguridad y la iniciativa de modificaciones que se han presentado. Estamos muy contentos porque además tenemos una mesa muy diversa, ¿no? Después iré presentando a cada uno. Vamos a tener como dinámica 10-15 minutos de presentación. Tendremos después una pequeña ronda de preguntas y les volveremos a dar la palabra a nuestros ponentes para que recojamos un par de inquietudes y controversias y podamos llegar a, si es que podemos, a un par también de ideas de consenso o reflexiones en torno al tema. Vamos a comenzar para no retrasarnos más. Tenemos a la doctora Michelle Chauvet, quien es doctora en Economía, profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, tiene el nivel 3. En 2011 recibió el nombramiento de profesora distinguida de la misma UAM y en 1993 el premio a la docencia. Desde 1990 ha investigado sobre los efectos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente, y su último libro se titula Biotecnología y Sociedad, del 2015. Es una experta desde los temas de sociedad para tratar el tema de la biotecnología y bueno, te agradecemos mucho tu presencia, Michelle. Adelante. Buenas tardes, pues primero que todo agradecer la invitación y como dijeron en la mañana es un momento muy oportuno y una reacción rápida que se tuvo para hacer este encuentro, ¿no? Marcela nos pidió que hiciéramos una pequeña evaluación de qué efectos ha tenido la Ley de Bioseguridad y voy a tratar de hacerlo, pero en 15 minutos sí estaba un poquito complicado, ¿no? Primero quiero hacer un recorrido teórico de estas investigadoras de la Universidad de Copenhague. Parafraseando a Adenauer dijo, la política es demasiado importante como para dejársela a los políticos. Y ellas sostienen que los resultados científicos son demasiado importantes para dejarlos en manos de los científicos, pero estos aparentemente no quieren estar bajo control público. Y hablan de 4 racionalidades en las políticas. Tienen que ver con el proceso, con el resultado de la ciencia, y si va a ser una regulación interna o va a ser una regulación externa. La primera es la demarcativa. Esta racionalidad dice que los académicos debieran constantemente cuestionarse sus propios motivos y métodos. La primera ve a la ciencia como una actividad noble y atractiva. La ciencia es una profesión honorable, pero cada vez hay más fraudes y conductas impropias que amenazan el propósito de buscar un bien para la gente. Este hecho desprestigia a los académicos y crea dudas sobre su posible contribución a la sociedad. La racionalidad reflexiva dice los académicos deben aprender de los problemas sociales y proveer soluciones. Reconoce que la ciencia ha resuelto problemas, pero advierte sobre el hecho de que no han asumido la responsabilidad de las consecuencias adversas de sus desarrollos. Por ello, no se les puede considerar socialmente responsables. Los científicos deben reflexionar sobre sus prácticas. La contributiva, la investigación debiera de estar regulada por la sociedad para asegurar que sus resultados son útiles. La ciencia es una institución social semejante al sistema de salud y el educativo, por lo tanto debiera contribuir al desarrollo. Se preocupan por las metas y los propósitos de la ciencia. Los científicos debieran verse como servidores para el bien común. Y por último, la integrativa. Los actores sociales debieran estar incluidos en el proceso de conducción de los proyectos con el fin de influir en la dirección de la investigación. En lugar de apuntar hacia la falta de reflexión interna o de control externo, este tipo de responsabilidad advierte sobre la poca integración entre la ciencia y otros actores de la sociedad como el principal problema. Apela a que los diversos actores se encuentren y juntos aprendan y realicen cambios en una deliberación común. Y entonces, como se decía en la mañana, esta introducción que hago es para poder entender un poco en qué estaban pensando cuando hicieron estas modificaciones a la Ley de Bioseguridad.
¿Cuáles son los antecedentes? Ya desde 1968, a partir de la NOM Fito 95, se le conoce, establecía los requerimientos para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo a nivel experimental de plantas modificadas genéticamente. En 1999, un grupo de investigadores de 10 instituciones científicas, bajo la coordinación de CONACYT y la CONABIO, presentaron el documento Los organismos vivos modificados en la agricultura mexicana, desarrollo biotecnológico y conservación de la diversidad biológica. Y fue muy interesante cómo a partir de este documento que se presentó a las instancias correspondientes, surgió precisamente un decreto en tiempos de Zedillo para establecer la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. En aquel entonces salió una convocatoria para formar el Consejo Consultivo Científico y tuve bien presentar una solicitud de que las ciencias sociales deberían de estar también en el Consejo, en la Comisión, en Consejo Consultivo Científico, y pues me aceptaron la provocación y ahí estuve. Y les puedo decir que nunca nos consultaron nada. O sea, sí, digamos, hubo una respuesta al crear este decreto, pero como consejo nunca nos buscaron hasta que apareció el maíz transgénico en Oaxaca y ahora sí, ustedes den la cara sobre el problema, ¿no? Después, ya de 1999 a 2004, se presentaron 5 iniciativas de ley del Partido Verde, del PAN, del PRD y del PRI, y sin embargo la propuesta de la Academia Mexicana de Ciencias fue la que finalmente conformó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, aprobada el 18 de marzo de 2005. Pero aquí quisiera yo hacer un paréntesis en el sentido de que el bufete de abogados que ayudó a hacer esta ley era el mismo bufete que trabajaba para Monsanto. De ahí que ya le pusieron el subtítulo de Ley Monsanto. Y así quedó la coordinación intersecretarial. Estaba formada por 7 secretarías, una vicepresidencia en CONACYT, el Consejo Consultivo Científico y el Consejo Consultivo Mixto. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó durante todos estos años? Pues lo que sí se vio es que había un sesgo. Por ejemplo, en el Consejo Consultivo Mixto estaba sobre representada la industria. Tengo la evidencia, tengo los nombres, pero ahorita no da tiempo, ¿no? Y en el Consejo Consultivo Científico realmente también estaba más inclinado hacia el fomento de la biotecnología que hacia la cuestión de la bioseguridad. Sin embargo, con las modificaciones se está tirando por la borda todo este esfuerzo, ¿no? O sea, coincido como en la mañana que hay errores, que hay problemas, pero no es como para llegar y romper estructuras que se fueron creando con tantos años, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con este problema de las modificaciones? Que se quiere matar al mensajero. O sea, la metáfora es que cuando se dan malas noticias, o tomando en cuenta la historia antigua, pues el mensajero que llevaba la mala noticia, pues al que mataban era el mensajero y no al autor de estas noticias, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, se quiere matar a la Cibiogem sin ver que lo que hay que hacer es componer ese funcionamiento y para allá voy, ¿no? ¿Qué pasó en este consejo? Pues como les decía, el sesgo en la conformación de los consejos consultivos científico y mixto, el incumplimiento de las consultas y el consentimiento previo informado con todo el problema de la soya en la península. Se hablaba mucho de que las decisiones tenían que tomarse con base en ciencia, pero las veces que nos presentamos nosotros ante el Consejo Consultivo Científico y Mixto, porque fuimos beneficiados la UNAM y la UAM por un proyecto, nos decían que eso eran percepciones, que eso era política, que eso no era ciencia. Entonces, directamente las ciencias sociales no las tomaban como para tomar decisiones. Y ahora me pregunto, ¿vamos a pasar de lo que era una ley Monsanto a una ley Greenpeace? Y pienso que eso nos deja en la indefinición muy vulnerables a los ciudadanos de a pie, porque se está yendo a los extremos. Entonces, si había un sesgo antes, ahorita con las modificaciones se está haciendo un sesgo, pero para el otro lado, que no necesariamente nos va a ayudar a poder avanzar. ¿Cuáles son los aspectos polémicos que quedaron fuera? Lo que ustedes vieron que taché con rojo es lo que están derogando de la anterior ley, pero los demás artículos no los tocaron para nada, y justamente son los que tienen mucha polémica, ¿no?
El del fomento a la investigación, que siempre se dijo que debiera estar en la Ley de Ciencia y Tecnología y no en la Ley de Bioseguridad. El capítulo 4 se refiere a las zonas restringidas para la siembra de transgénicos. Y aún a pesar de que Conavio demostró que el maíz está en todo el territorio nacional, se establecieron los polígonos para la siembra en las solicitudes de permiso. Eso, como ustedes ya saben, está detenido por la acción colectiva. El título sexto habla del etiquetado. El etiquetado no se establece como obligatorio, siendo que sería muy importante para los consumidores. De hecho, la Academia de Medicina en Inglaterra decía, el hecho de que venga una etiqueta de que es transgénico, a nosotros como médicos nos ayuda a ver si realmente hay efectos o no hay efectos en el paciente. Y las infracciones, sanciones y responsabilidades son más bien de carácter administrativo. Se ha dicho que la Ley de Bioseguridad no tiene dientes. Y eso pasó en el caso de los menonitas, cuando en Chihuahua encontraron maíz transgénico, no pasó nada. Y eso ha pasado también con la soya transgénica, ahora que se sigue sembrando a pesar de la prohibición. Entonces el problema es que en las modificaciones se cancelan a las secretarías y son las secretarías las que pueden sancionar. Entonces es como todopoderoso CONACYT, va a investigar, va a dar políticas a nivel municipal, estatal, federal. Va a meter incluso la cuestión de la bioseguridad. Entonces sabemos que no va a poder abarcar todo y cómo van a sancionar las secretarías si ya las dejó fuera. Entonces, hay otro aspecto a tomar en cuenta, es la velocidad en que se regula con respecto a la velocidad de las innovaciones tecnológicas. Entonces, las modificaciones que se quieren hacer ahorita van a llevar todo un proceso que esperemos que no se lleve a cabo, pero bueno, va a llevar un proceso y para cuando terminen ya la innovación va a ser otra. Entonces, no hay un desfase entre los marcos regulatorios y estas innovaciones. Por ejemplo, el protocolo de Cartagena ahorita está metido en un lío sobre la edición de genes, porque el protocolo está para los organismos vivos modificados y hay toda una discusión si la edición de genes se toma en cuenta como genéticamente modificado o no. Y entonces no acaban de poder ver este marco regulatorio con las nuevas innovaciones. Entonces mi propuesta es que hay que pensar fuera del cuadro. ¿Y qué es esto? Pues que las potencialidades de estas innovaciones y las amenazas provienen ahora de una convergencia de distintas nuevas tecnologías. Ya no es la biotecnología y los organismos genéticamente modificados. Ahora tenemos biotecnología junto con nanotecnología, biología sintética, inteligencia artificial, robótica. O sea, es un mundo que en lugar de meter la Ley de Bioseguridad a la Ley de Ciencia y Tecnología, habría que haber hecho crecer a la CIBIOGEM para todas estas nuevas tecnologías, tanto en la formación de recursos humanos, porque si no, ¿cómo vamos a saber si nos favorece o no nos favorece? Como en su regulación. Y ya para terminar, hay quien dice que si para un problema tienes solo una solución, entonces no entiendes el problema. Por eso se requiere de la participación amplia de diversos sectores. Las modificaciones que se están proponiendo, para empezar, como les acabo de mostrar, son en la parte del control, en la parte de poder dominar este aspecto, pero no en lo sustancial que pudiera derivarse de la ley, ¿no? Y la creatividad necesaria para la coexistencia de la diversidad cultural mediante una regulación emanada de la expresión y participación de amplios sectores de la población es lo que habría que buscarse, porque tenemos diferentes visiones, diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, el proyecto de iniciativa de modificaciones a la Ley de Bioseguridad carece de lo que yo puse al principio, de las racionalidades planteadas, sobre todo la integrativa, porque en un país como México, que es tan diverso, deberían de escucharse diferentes voces y no, como se decía por la mañana, haberla pasado sin debate y sin nada directamente a la Cámara. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Luis Vaca Domínguez. Él es investigador titular C
del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, es nivel 3, tiene una formación académica como doctor en ciencias biomédicas, distintos premios y distinciones, el más reciente el premio Canifarma en tecnología. En fin, tiene una amplia labor en temas también de ciencia y tecnología relacionadas con el tema de la biotecnología. Te agradecemos mucho tu presencia. Adelante. Gracias, Marcela, gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo quisiera empezar a platicar un poco, antes de la ley, un poco sobre qué es un organismo genéticamente modificado, porque creo que revisando los 124 artículos y los transitorios, veintitantos más de la ley, hay muchas cosas que están definidas de forma muy vaga, y una de ellas es qué es un organismo genéticamente modificado. ¿Y por qué es importante la definición? Porque si vamos a legislar sobre organismos genéticamente modificados, tenemos que entender sobre qué vamos a legislar y qué vamos a afectar. Probablemente algunos de ustedes no lo sepan, pero la gran mayoría de los antibióticos que consumen en la farmacia son producidos por organismos genéticamente modificados. Entonces, una prohibición masiva de organismos genéticamente modificados afectaría vacunas. La gran mayoría de las vacunas se producen con organismos genéticamente modificados. Afectaría a la industria alimenticia, porque hay muchísimos aditivos que se producen por organismos genéticamente modificados a alimentos y no necesariamente son malos. La gran mayoría de los antibióticos, una gran cantidad de otro tipo de drogas pequeñas se producen hoy en día con organismos genéticamente modificados. Entonces, cuando uno analiza la ley, por alguna razón se llama ley Monsanto, porque pareciera que los únicos organismos genéticamente modificados son los granos. Y cuando uno habla de organismos genéticamente modificados, ¿en qué piensa? En maíz transgénico. ¿Sí? Eso es lo que le viene a la mente al 99% de la gente. ¿Sí? Lo importante es el maíz transgénico, y además me gustaría también aclarar otra cosa. El que se hable de organismos genéticamente modificados no necesariamente implica una amenaza para la humanidad, porque también hay muchísima mala información en redes y en muchos lados de que el maíz transgénico produce cáncer o de que la soya transgénica produce no sé qué, y la verdad es que no sabemos qué produce, primero porque tiene muy poco tiempo de consumirse como humano y hay algunas cosas que afectan la fisiología humana después de muchos años. Entonces, esa es una cosa, no sabemos los efectos a largo plazo del manejo de transgénicos. Y la otra cosa es que, pues, si prohibimos de forma masiva los transgénicos, ya no va a haber vacunas ni antibióticos y vamos a tener que regresar a chiqueadores y a algún otro tipo de medicamento para tratar de curar la influenza y el virus del papiloma y el cáncer cervicouterino. O sea, me parecería un retroceso al siglo XVII o XVIII, ¿no? Yo creo, entonces, es importante, desde que yo vi la ley me pareció totalmente una ley totalmente hecha a modo, para asustar y controlar la liberación de grano transgénico, como si eso fuera el 100% de los organismos genéticamente modificados, cuando en realidad es quizá menos del 1%, si consideramos la producción de antibióticos, de vacunas y de una gran cantidad de fármacos que se utilizan en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, en las pinturas, en una gran cantidad de cosméticos y de cosas, ¿sí? O sea, si ustedes vieran la lista se sorprenderían de saber la cantidad de organismos genéticamente modificados que consumimos al día, o que respiramos al día, o que nos untamos al día, o nos ponemos en cremas al día, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Organismos genéticamente modificados es algo muy amplio. La segunda cosa que me pareció de los 124 artículos de la ley es que no queda muy claro si lo que tienen miedo es que se libere y afecte la biodiversidad, o si más bien lo que tienen miedo es que la libere a alguien que no sea yo, y entonces no gane, ¿no? Entonces no queda muy claro en la ley cuál es el problema realmente. Es una ley que quiere resolver un problema que yo no entiendo, que a lo mejor ni siquiera existe, no lo sé si exista, ¿no? O a lo mejor el problema existe, pero no es el que está planteado en la ley, es otro, ¿sí? Entonces, una cosa importante que tenemos que entender es que tenemos que recabar mucho más información de qué son los organismos genéticamente modificados y no manejar mitos. Por ejemplo, este mito de que el maíz transgénico va a acabar con el maíz natural es totalmente absurdo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El chihuahua no ha acabado con el lobo salvaje, ¿sí? Los perros, me van a tener que disculpar quienes no piensen que eso no es un organismo genéticamente modificado, pero no nació, el chihuahua no nació naturalmente de un lobo. Un día el lobo nació y dijo, ya tengo un chihuahua, ¿no? El chihuahua y todas las razas de perros son producidas por el humano.
y son organismos genéticamente modificados, aunque no nos guste, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un grano de Monsanto modificado genéticamente y un chihuahua? Que la diferencia entre el lobo y el chihuahua son cientos de genes modificados a lo largo de muchos años. Y el maíz transgénico de Monsanto a lo mejor tiene 3 o 4 genes modificados. Eso no quiere decir que sea bueno, pero tampoco quiere decir que sea malo. Entonces tenemos que entender qué es un organismo genéticamente modificado, qué se modificó de ese organismo, qué evidencia científica hay de que el consumo de algo genéticamente modificado hace daño, ¿sí? Los organismos genéticamente modificados sí pueden tener problemas. Las razas de perros tienen diferentes tipos de enfermedades y cada enfermedad se caracteriza por la modificación genética que se le hizo al animal, ¿sí? Entonces, sí, los organismos genéticamente modificados pueden influenciar la salud de forma directa o de forma indirecta, pero tampoco nos vamos a morir todos de cáncer por comer soya transgénica, eso también sería falso. Entonces, tampoco hay que ir al extremo de satanizar a los organismos genéticamente modificados. Entonces, esas, digamos, serían las dos vertientes que creo yo más importantes. La primera es, un organismo genéticamente modificado es algo mucho más amplio de lo que dice la ley. La segunda es, la ley se basa en mitos de que la biodiversidad se va a afectar si liberamos organismos genéticamente modificados, y es precisamente lo contrario. Si modificamos organismos con genes nuevos, vamos a aumentar la biodiversidad, no a disminuirla. Ahora, eso no necesariamente quiero decir que sea bueno, pero tampoco podemos esgrimir argumentos fantasiosos para defender un punto de vista. Y decir, no, es que eso va a hacer que desaparezcan las especies endógenas y va a disminuir la biodiversidad. A lo mejor sí afecta a las especies endógenas, pero no va a disminuir la biodiversidad. El meter más genes va a aumentar la biodiversidad, no a disminuirla. Entonces, son cosas que hay que tratar con mucho cuidado, y legislar sobre estas cosas, hay que tener cuidado porque podría implicar el ya no producir vacunas, por ejemplo, o ya no producir antibióticos, porque se legisle a un nivel en el cual se prohíba la liberación de cosas genéticamente modificadas al ambiente, ¿no? Entonces ya no puedo distribuir vacuna de influenza porque ahí va un organismo genéticamente modificado. Entonces no lo puedo liberar libremente, no se lo puedo dar a las farmacias del ahorro porque estoy liberándolo, ¿no? Entonces la gente no va a poder utilizar vacunas. Hay que tener mucho cuidado, y yo siento que la gente que desarrolló esta ley, pues a lo mejor conocía mucho de maíz transgénico, pero no tenía ni idea de cómo se producían las vacunas modernas, o los antibióticos, o las pinturas que se utilizan para cosméticos, etcétera, ¿no? Finalmente, nada más quisiera cerrar con la idea que ya había hablado la doctora Michelle, que sí es importante discutir con mucho cuidado, con muchos expertos y en muchas áreas, una ley, porque esta ley que se llama de bioseguridad ni siquiera habla de bioseguridad. Para mí una ley de bioseguridad es algo que dice, en el caso de que sucedan estas cosas, se van a tomar esta serie de medidas para prevenir. O sea, si hay una pandemia de influenza, se van a cerrar aeropuertos, estaciones de autobuses, es una medida preventiva. Pero si ustedes ven los 124 artículos, no dicen nada de cómo prevenir el problema de la liberación, ¿no? Nada más dicen no libere. Pero una vez que se liberó, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo podemos saber qué porcentaje de maíz transgénico hay realmente en México? No lo sabemos. Nadie se ha puesto a hacer un análisis con marcadores genéticos para saber qué porcentaje hay. Se han hecho en algunas zonas, pero un escaneo profundo de la República Mexicana no se ha hecho. Entonces, ¿qué porcentaje? No tengo idea, puede ser el 10%, puede ser el 99%, no lo sé. No sé si alguien lo sepa, pero es, digamos, las ideas que quería plantear en la mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Le vamos a dar la palabra a continuación a la maestra Paulina Lagunes de la Universidad Cristóbal Colón. Ella es especialista en el tema de organismos genéticamente modificados y justamente ha avanzado en un análisis sobre la ley de bioseguridad. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Antes de iniciar mi participación, yo espero que no me cuenten el tiempo, yo quiero hacer una pequeña aclaración, y tal vez si le caiga mal al doctor Baca, pero en el artículo 6º de la Ley de Bioseguridad vigente, fracción 3ª, dice que están excluidos del ámbito, permítame, es que soy miope y aquí es muy lento, están excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, la Ley de Bioseguridad,
la fracción tercera dice la producción y procesos de medicamentos, fármacos, con organismos genéticamente modificados generados a partir de procesos confinados cuya regulación corresponde a la Ley General de Salud. Entonces, no hay que preocuparnos por medicamentos. Y también establecen otras fracciones en las cuales quedan excluidos. Por cuestiones de tiempo, pues no se las puedo leer, pero los invito a que chequen la ley de bioseguridad vigente. Y comienzo con mi participación. ¿Cómo funciona un equipo? Sabemos que un equipo está conformado por un grupo de personas con ciertas habilidades. Todos consiguen un mismo objetivo y requieren que el líder sepa cuáles son las habilidades que tiene ese equipo para saber qué tarea dejarles y conseguir llegar a esa meta en común. Es lo mismo que pasa en la Administración Pública Federal. Desde que se creó en 1814 las secretarías, comenzaron poco a poco a ir creciendo acorde a las necesidades que presentaba el país. Lo que sucede aquí con esta iniciativa de la senadora Rivera, pues sí es cierto, ha habido muchas controversias, más en el ámbito científico, es que afecta a diversas cosas de las cuales voy a comenzar a explicar. Uno de los compromisos que tiene México es con la Agenda 2030 del Derecho del Desarrollo Sustentable, por lo que esta iniciativa podría vulnerar los objetivos 2, 8, 9 y 16, es decir, hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, y paz, justicia e instituciones sólidas. Sin embargo, es necesario recordar que el objetivo no son los organismos genéticamente modificados, sino la seguridad alimentaria del país. Desde hace algunos años, la FAO recomendó que los países deben de producir el 75% de los alimentos para consumo nacional, y México está fallando y dependemos de tratados de libre comercio. Aquí voy a invocar el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y compromete a los Estados partes a respetar la indispensable libertad para la investigación científica. Este goce de beneficios también están establecidos en otras leyes internacionales y nacionales para evitar el hambre, la desnutrición y mejorar la agricultura. Sin embargo, el avance debe balancearse entre riesgos y beneficios, así como desarrollo sustentable. Este último punto me conlleva a criticar la mala invocación que hace esta iniciativa de la Constitución Federal al decir que el Estado es el rector del desarrollo económico-social, ya que es incorrecto. Acorde al artículo 25, párrafo primero de la Constitución, establece, corresponde al Estado la Rectoría de Desarrollo Nacional para garantizar que sea integral y sustentable. Cabe mencionar que en este numeral, el 25, hace mención de la competitividad, lo cual sigue los 12 pilares para medir la competitividad de un país, para que poco a poco los países pasen de ser subdesarrollados a países desarrollados, siendo educación, ciencia y tecnología las bases para apoyar el desarrollo sustentable de un país y mejorar la calidad de vida de las personas. Asimismo, esta iniciativa pronuncia reiteradamente las frases desarrollo nacional integral, económico, social y sustentable. Esto es un error, porque la sustentabilidad tiene 3 aspectos: económico, social y ambiental. ¿Para qué invoco los otros 2? Si eso implica la sustentabilidad. Y la verdad es que me encanta mucho esta iniciativa porque dice desarrollo nacional integral, pero según la definición de la palabra integral, dice que comprende todos los aspectos y todas las partes necesarias para estar completo. Entonces, ¿por qué la iniciativa absorbe a la Cibiogen, a CONACYT y la centraliza sus funciones?
¿Por qué desaparecen los consejos consultivos que apoyan a Cibiogen? ¿Por qué desaparece la colaboración de las dependencias que conforman a Cibiogen? ¿Por qué quita la participación activa de los sectores? Si lo que estamos buscando es un desarrollo integral. Cabe mencionar que las dependencias que conforman a Cibiogen, acorde a los transitorios de esta iniciativa, dice que van a seguir colaborando con CONACYT, pero no especifica el cómo. También en los transitorios indica que a partir de la entrada de vigor de esta iniciativa, tiene el CONACYT 90 días para emitir los manuales de operación de cómo va a operar en materia de bioseguridad. Entonces, ahí tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa con ellos. Por otro lado, hay un punto que me llama muchísimo la atención, y es la definición de bioseguridad, que da la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología. El problema aquí es que tendríamos dos definiciones. Una, que da la Ley de Humanidades, y la segunda, la que establece la de bioseguridad. Lo cómico de todo esto es que en el transitorio número 4 de la Ley de Humanidades se derogan las disposiciones que se opongan a esta ley. Entonces, ¿qué implica? ¿La ley que está en bioseguridad se va a derogar esa norma? ¿Y se va a entender por esta que dice? ¿Podría acaso llegar a afectar las facultades de las dependencias? Teniendo en cuenta que Zagarpa y hoy en día SARDER y Semarnat poseen monitoreo, inspecciones, vigilancias, que son sus facultades. ¿Qué van a pasar? ¿Lo van a llegar a hacer? ¿No lo van a hacer? Porque ¿qué es lo que van a entender por bioseguridad? De igual forma, tampoco me queda muy claro, no sé, mis colegas, si la definición que da el artículo 2, fracción primera de la Ley de Humanidades, dice que es bioseguridad o bioseguridad integral, o la va a tomar como un sinónimo. Ese punto no me queda muy claro, la verdad. Por otro lado, da por sentado que los organismos genéticamente modificados son un riesgo. Y aquí tenemos el problema para la innovación y la libertad de investigación, que mucho se habló hoy en día en la mañana. Y igual sería un tema de discriminación para esta área de conocimiento. Otro punto sería pensar en qué va a pasar con las solicitudes de permisos y autorizaciones que ya se concedieron en años anteriores. ¿Los van a suspender? ¿Los van a revocar? ¿Bajo qué fundamento va a ser? Porque el reglamento de la Ley de Bioseguridad establece muy bien bajo qué momentos son y cuánto dura cada una de esas liberaciones. En la etapa de liberación comercial queda indefinida. En las otras dos liberaciones se determina el periodo. ¿Sí? Es el artículo 22 del reglamento. Y además, si se revoca, ¿de a cuánto estamos hablando para la indemnización para estas empresas? Por otro lado, concuerdo con la necesidad de los científicos que estén libres de conflictos de intereses, puesto que permite una investigación científica idónea para la toma de decisiones, ya que se protege y garantiza los derechos humanos y se respeta la ética científica acorde a lo establecido en la opinión consultiva del Tribunal Internacional Monsanto de La Haya del 18 de abril de 2017. Sin embargo, podría parecer algo incongruente este punto cuando esta iniciativa ha sido calificada de sesgada. Entonces, CONACYT lo que tiene que hacer es manejarse bajo el principio de transparencia e involucrar a todas las partes para que así no haya este conflicto de intereses bajo cierta postura. Aunado a lo anterior, los principios por los cuales se rige el CONACYT maneja 3. En mi consideración, el principio de previsión pues se debería de omitir, porque yo considero que es un sinónimo de prevención y precaución, los cuales están definidos en la Declaración de Estocolmo y Declaración de Río, artículos 21 y 15 respectivamente. Realmente no hay una mejora a la Ley de Bioseguridad, habiendo tantas áreas de oportunidad. Se debería realmente de analizar desde el momento 1 en el cual comenzó esta ley, en 2005, hasta la fecha, cuáles han sido sus logros,
qué retos ha vencido, cuáles son sus debilidades, etcétera, para poder ir mejorando, ¿no? Asimismo, se debe de tratar de fortalecer a las autoridades nacionales competentes en materia de bioseguridad, porque aquí estamos hablando de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Y esta iniciativa podría hasta cierto punto significar un riesgo a CONACYT por tantas facultades que les da. Se puede saturar. Aquí también la iniciativa le podrían involucrar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para apoyar en la realización del derecho a la consulta libre, previa e informada, pero no lo hicieron. Y quiero agradecer al comité organizador por esta invitación para este importante evento. Y termino mi participación citando un fragmento del libro titulado Regular para Innovar, Células Troncales en México, de la doctora María de Jesús Medina Arellano. La gobernabilidad de las biotecnologías emergentes tendrían que ser una prioridad legislativa nacional para garantizar la calidad científica, la seguridad de las personas y el crecimiento sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Le vamos a dar la palabra a continuación al doctor Jaime Padilla. Bueno, él es un experto en temas también de bioseguridad. Él ha sido consultor para distintas organizaciones como el ICA, también para la propia Comisión de Bioseguridad Federal. Actualmente imparte un taller de bioseguridad en la Facultad de Ciencias. Y bueno, te cedo, ¿quieres? Sí, para la presentación, ¿no? Gracias por la presentación, gracias por la asistencia y por la invitación, por supuesto, del Instituto de Investigaciones Sociales a este foro, en el que yo quiero participar y me presenté como consultor independiente, de alguna manera porque he estado participando en varios de los sectores involucrados con biotecnología, pero en realidad quisiera decir que soy más bien como consultor interdependiente, porque no está uno fuera del asunto, en realidad tiene que ver con la gente que está trabajando en el sector productivo, con los reguladores, con la academia, y pues en realidad he participado en todos esos ámbitos, así es que puedo tener, digamos, por lo menos una visión, no una representación, pero sí una visión de lo que pasa ahí. Y la narrativa que quiero un poco comunicarles es de alguna manera congruente con algunos de los temas que ha tratado la doctora Chauvet y el doctor Vaca, y también la licenciada Lagunes, o maestra Lagunes, para respecto a las contradicciones o cosas que hay. Pero sí me interesa empezar a revisar algunas cosas que ya se han mencionado y que están en algún lado, están en publicaciones, o sea, ha habido producción, ha habido información que se está generando, no se está descubriendo ningún hilo negro en términos de definiciones. Por ejemplo, este capítulo que yo les presento aquí de bioseguridad, que escribimos en 2004, cuando todavía no había ley, y que ya el tema empezaba a... perdón. Está en Ciencia y Desarrollo del 2004, y ahí escribieron otros de los investigadores que en este momento siguen activos en estos temas. Se hizo una mesa redonda hace mucho tiempo sobre el tema de ciencia, ambiente, mercado y debate abierto. Después publicamos un libro que en realidad, más que ser de texto, es de divulgación científica, con el doctor López Munguía, Premio Nacional, platicando todas las cuestiones que había que responder entonces respecto a biotecnología y bioseguridad. Es un binomio que prácticamente nació muy junto, o se desarrolló muy junto, pues sobre todo a partir de la idea de que México es signatario de la Convención de la Diversidad Biológica de 1992, posteriormente del Protocolo de Cartagena para la Seguridad de la Biotecnología, que siendo un tratado internacional nos obliga necesariamente como ley suprema
a adoptar todas las resoluciones, de tal manera que entonces el Estado se toma digamos, tiene que llevar a cabo la actividad de implementar ese acuerdo y lo tiene que hacer a través de una ley. Y esta es la Ley de Bioseguridad, que como ya se platicó un poquito en esta cronología, pues pasó por varias etapas, pero a final de cuentas quedó, digamos, la quinta versión o algo por el estilo, de la que fue asesorada por la Academia Mexicana de Ciencias, y sí, a lo mejor otros bufetes, pero que en el fondo tenía que tener una serie de definiciones, que algunas son tal vez muy generales, pero que servían de base a lo que estaban haciendo otras comisiones que no tenían este tipo de cuestiones. Se han publicado otro tipo de trabajos en los que ya se analiza, por ejemplo, el caso de legislativo, mediático, científico, de otros países que han adoptado, por ejemplo, en este caso, el de maíz transgénico. Y en uno de los casos interesantes, pues es el de Honduras, que siendo un país muy chiquito y todo, pues también es centro de origen del maíz. Y tomaron todas las providencias para precisamente poner sitios donde sí se pueda cultivar y donde estén las razas nativas. Y Brasil, Argentina, etcétera, pues tienen muchas otras características distintas, que todo esto pues viene ya desde hace algún tiempo. Después, yo esto lo pongo aquí un poco porque mi participación, digamos, con el sector productivo, pues ha sido a través de la difusión de información respecto de lo que está pasando en el mundo. Todos los años se hace un reporte que saca el AISA, que se llama el Servicio Internacional de Divulgación de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, y como vemos hay una cantidad ya cada vez más grande de países que cultivan y que consumen transgénicos en cantidades importantes, es decir, siembran más millones de hectáreas, y otros que por lo menos los consumen, los importan, y estamos hablando de toda Europa prácticamente. Y pues en los casos aquí en México relacionados con la soya o con otras biotecnologías que van incidiendo en el tema, y como bien se mencionó en este caso, pues hay cada vez áreas emergentes que van teniendo una interrelación cada vez más grande, y tenemos un caso muy particular que era nada más bioseguridad de OGMs, así se llama en realidad la ley, no es de bioseguridad general, es de bioseguridad de OGMs, porque viene directamente del compromiso de México por el Protocolo de Cartagena con la biotecnología moderna, que son OGMs. Pero de que hay otras circunstancias, otros riesgos y otros beneficios, eso es evidente. Una de las cosas que me interesa aquí mencionar es la Cibiogem, con toda su génesis y su dinámica, es una parte sustancial del CONACYT que tiene una tarea muy importante, de tal manera que ahora sí que eliminarle de un plumazo es por lo menos imprudente, porque cumple con metas y con partes de lo que está aquí, que es el PECITI, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, que tiene un capítulo específico para la Cibiogem y para por lo menos tres líneas de acción que se refieren a esta cuestión que yo no la veo contrapuesta. Fomentar la investigación en biotecnología es parte de la labor del Estado, como está en la ley de tecnología, y promover la bioseguridad es esta parte de hacerlo con responsabilidad en todas las áreas. No es algo que está contrapuesto, al contrario, debe coexistir, y de tal manera la Cibiogem ha tratado de tener esa parte, digamos, central de coordinar la actividad de diferentes secretarías. En particular, aquí está un libro que trae, digamos, todo este orden jurídico reunido. Está el Protocolo de Cartagena, está la Convención de la Diversidad Biológica, está la ley, está el reglamento, está las reglas de operación. Es decir, ya hay mucho trabajo legislativo hecho y derecho para que las cosas funcionen, y la iniciativa de ley las desaparece casi por acto de magia. Y además está esta contradicción que decía la licenciada Paulina, de decir, ¿abroga toda la ley o nada más el artículo 19? ¿No? O sea, no se sabe. O sea, lo único que quita es la Cibiogem o todo lo que dice la ley. Y en particular pongo ahí una carta que pueden ustedes consultar en internet, que es la que han emitido el Consejo Consultivo Científico y el Consejo Consultivo Mixto. Son
varios representantes de diferentes universidades, sector productivo, social, público, digamos, en la cuestión de decir, no nos tomaron en cuenta, no nos han consultado, llevamos a cabo esta actividad de manera importante y no nos hacen caso. La Cibiogen produce además, pues, una serie de reportes que se pueden también checar de todo lo que se hace a través de bienios, básicamente son programas bienales, de ver qué adelantos hay en el cumplimiento de cada uno de los artículos del Protocolo de Cartagena. Es decir, qué se está haciendo respecto de importaciones, qué se está haciendo respecto de evaluación de riesgo, etcétera, etcétera. Y esto es una información muy valiosa que le sirve de contexto a las secretarías que participan en la Cibiogen. Aquí rápidamente hago un espacio para decir, efectivamente, si hablamos de Cibiogen, estamos hablando del pleno de los secretarios de Estado que participan en el tema de bioseguridad de OGMs. La Secretaría Ejecutiva es un grupo que se encarga, digamos, de llevar a cabo una coordinación de trabajos para que los acuerdos de la Cibiogen se cumplan, ¿no? Y ya hemos visto un poco, desafortunadamente, en la prensa que esta Secretaría Ejecutiva, pues prácticamente quedó sin nadie de los que estaba haciendo nada y se puso personas que a lo mejor no cumplen con el perfil y que están llevando otro tipo de actividades que no son las que están en sus reglas de operación. Y aparte está el Consejo Técnico, que son la parte gubernamental, Consejo Consultivo Científico, que es académico y profesional, y el Consejo Consultivo Mixto, que son los otros sectores involucrados en biotecnología. La Cibiogen, entre otras cosas, tiene un fondo Cibiogen Conacit que permite precisamente apoyar investigaciones en los temas pertinentes que tienen que ver con impulsar el fomento a la investigación y también ver qué es lo que pasa. De hecho, ahí está el resumen ejecutivo general que presentó el grupo de la doctora Chauvet cuando ellos trabajaron sobre el tema de los impactos socioeconómicos. Hay otro sobre los impactos potenciales de la soya en el sureste, que sirvió un poco de antecedente para hacer lo de las consultas técnicas. Otro sobre las percepciones y las actitudes, que hizo la Universidad de Colima. Y este más recientemente, que es un artículo, salió en Frontiers of Bioengineering and Biotechnology, de un grupo multidisciplinario de la UNAM y de otros lugares, para evaluar 20 años después en México que se siembra algodón genéticamente modificado, qué ha pasado, quiénes son los beneficiarios, si algo ha tenido cuestión. No voy a opinar directamente sobre él, pero es un artículo muy interesante que recaba mucha información que se necesitaba tener puesto por ahí. Aquí algo faltó, creo que no lo pegué. Bueno, se tiene obviamente que tener referencia a otro tipo de temas, como son otros tratados internacionales que tienen que ver con alimentación y recursos para la agricultura, pues se tienen que integrar dentro de las políticas públicas de biotecnología y bioseguridad. El foro ha hecho, pues obviamente, ejercicios en términos de qué va a pasar en 20 años, qué va a pasar en 10 años, qué va a pasar en mucho tiempo, y eso pues tiene que contemplar todas las áreas de ciencia y tecnología. Y aquí está también la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en México, que es, digamos, un tema que también tiene que ir encarrilado con todo este asunto. Entonces, hay mucha actividad, hay mucha expertise que no puede ser ignorado así nada más. Está, por ejemplo, aquí el caso muy particular de un desarrollo que empezó de hace ya mucho tiempo en el CIMBESTAB Irapuato, que es el de un gene que permite que se pueda utilizar fosfito como fuente de fósforo para utilizarlo como una especie de fertilizante alterno, pero que también funciona como herbicida, entonces tiene doble efecto. Sin embargo, este desarrollo por angas o por mangas no ha podido hacerse aquí, y se está haciendo en Brasil, se está haciendo en Argentina, se está haciendo en Texas, porque aquí las cuestiones regulatorias son bastante complicadas y se pueden complicar más. Hay otra información que ha surgido a partir de muchos otros foros internacionales, de la FAO, del mismo secretariado del Protocolo de Cartagena, son estos dos libros, en el que, por ejemplo, ha hecho ya una comparación entre 8 sistemas regulatorios en el mundo sobre biotecnología, y en ninguno existe un solo órgano para hacerlo. Siempre son cuestiones colegiadas en las que intervienen
diferentes ministerios, diferentes institutos y todo, incluyendo Cuba, Brasil, Filipinas, el que se les ocurra, ¿sí? Y obviamente uno de los temas importantes, que es creo que lo último que voy a mencionar, es también esta cuestión de hablar del principio precautorio de previsión, de precaución, de protección, como si fuera un nuevo concepto. Es realmente absurdo. Existe el principio de precaución que se puede invocar bajo características y temas muy específicos, pero va justamente ligado a la evaluación de riesgo. No se puede saber si algo puede o no ser peligroso si no lo he podido analizar. Y si no lo puedo analizar, pues siempre va a ser potencialmente peligroso. Pero existe toda una cosa bien, digamos, desarrollada, que es precisamente, lo voy a poner por acá, que es una norma oficial mexicana, apenas que salió el año pasado, ya publicada después de 5 años de discusiones, que trata sobre cómo hacer evaluación de riesgos de OGM para liberación al ambiente en etapa experimental, ¿sí? Sin embargo, es una cuestión de procedimiento, es una cuestión de decir, se tiene que hacer de este modo y de este otro. Y ahí hay todavía muchas cosas por hacer, sobre todo con lo que respecta a esto del famoso conflicto de interés, porque es algo que no está definido en términos de los temas que a veces se trata. Es decir, los investigadores que han participado, obviamente, pues participan porque hay un interés en publicar sus resultados, ¿no? Y si eso es conflicto de interés, pues entonces nadie puede hacer nada, ¿no? Y adelantándose justamente también por parte de la CIBIOGEM a los temas de lo que sigue del desarrollo científico-tecnológico y que está todavía, por decir algo, difuso en la ley, es cuál es la condición de lo que se llaman nuevas técnicas de mejoramiento vegetal, NPVTs, o innovaciones en el mejoramiento vegetal, que permiten precisamente seguir generando organismos genéticamente modificados, pero que no son transgénicos o podrían estar fuera de la regulación de los transgénicos tal cual como existen ahorita. Entonces hay que hacer una serie de definiciones y de análisis interesantes, y este ejercicio se ha hecho con los reguladores de las secretarías involucradas, y existe por ahí ya un documento que ha circulado sobre qué podría suceder, porque ya hay países que han hecho la tarea, como quien dice, Argentina, Chile, parte Brasil, y otros han decidido que, por ejemplo, algunos de los desarrollos hechos con CRISPR-Cas no son sujetos a la regulación igual, ¿no? Porque se pueden obtener por otros métodos convencionales, ¿sí? Podrían obtenerse, pero de una manera más rápida, y además esos genes no son nuevos, no son nuevas combinaciones, son variantes que existen en la naturaleza. Nada más que ahora nosotros somos los que somos capaces de llevarlos de una variedad a la otra, y el ejemplo más claro, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, es esta manzana Arctic, que ya cuando la cortan no se pone cafecita, sino que no se oxida. Es que tiene un nombre específico, ¿no? Ennegrecimiento o algo así. Y también ya se hizo con hongos, y ya hay otro tipo de varios cultivos que están en el pipeline, que se llama, listos para pasar esta cuestión. Pero nosotros, digamos, de tener una cuestión progresiva en términos de la ley, si esta iniciativa, junto con todo lo que trae la ley de humanidades y ciencia y tecnología, o la iniciativa, prospera, pues nos vamos a retrasar otros 30 años, si es que lo que pasa. Entonces, mi conclusión es un poco la misma que se mencionó en la mañana también, de que la otra ley no me meto, pero por lo menos la modificación de la ley de bioseguridad no se debería ni de discutir, porque no tiene pies ni cabeza. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos a nuestro último panelista. Él es el doctor Sergio Trejo, quien es profesor investigador titular del Centro de Investigaciones en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece a muy distintas redes de investigación en biotecnología, medio ambiente, microbiología. Su doctorado es justamente en microbiología. Sus líneas de investigación es biotecnología alimentaria y agroindustrial,
microbiología industrial, y bueno, y también ha sido un constante impulsor de la discusión en temas de biotecnología más allá de su propia área de investigación. Te agradecemos mucho, Sergio, y te pasamos el micrófono. Les agradezco a los que pensaron en mí para invitarme a esta sesión. Entonces, cosas porque no soy un experto en bioseguridad, en absoluto. Pero sí en lo que podría ahora reconocerse como biotecnología aplicada o biotecnología productiva. Ya no sabemos de qué forma ponerle para que nos crean que se puede aplicar. Sin embargo, puedo hacer algunas reflexiones en torno a las discusiones que he visto que pasan aquí. Uno, vemos que la bioseguridad tiene tres aristas. Una es una necesidad universal de combatir el hambre y la desnutrición y la deforestación y varias cosas. Otra es una necesidad de proteger el germoplasma nativo de México. En el caso de México, los genes de la mega diversidad biológica que tenemos, mayormente vegetal. Y otra que yo creo que está más o menos superada, porque que yo sepa todavía no hayan algo particularmente tóxico, es lo que tiene que ver con el riesgo de consumo humano o animal. Yo sé que Amanda Galvez, no sé si siga Amanda en el PUAL, hizo mucho trabajo, fue mi directora de tesis de licenciatura además, entonces la quiero mucho y la admiro más. Pero les puedo decir que esas tres aristas están curiosamente desbalanceadas, tanto en la ley de ciencia y tecnología, a mi juicio, como en la ley de bioseguridad. Es decir, está sobre representado el riesgo de contaminación genética de germoplasma nativo. No porque esté mal sobre representarlo, o porque haya duda alguna de que hay riesgo. Yo no veo ninguna duda de que eso exista. Lo que sí es un poco extraño y un poco comento sobre lo que el doctor Baca dijo de lo que puede ser la biotecnología roja o la blanca, ¿verdad? La roja con productos de biomedicina, particularmente DNA recombinante en materia de vacunas, sobre todo biofármacos, pues. Difícilmente alguien se queja de que sea recombinante una vacuna contra meningitis si tiene un niño enfermo, por ejemplo, ¿no? Entiendo que no está en la ley de bioseguridad. Lo que no estoy seguro, más bien casi estoy seguro que no está, son los derivados de maíz transgénico que nos comemos diariamente. Estoy seguro que no está. Y en el campo en el que me desarrollo, que pues yo no soy SNI, hace tiempo que abandoné esa causa, sigo publicando y patentando, pero como un poco depender de CONACYT era estar de acuerdo con un montón de cosas, decidimos entrarle por una vertiente un poco audaz. Y he pagado caro el asunto, créanme. Pero puedo decir una cosa que a mí me preocupa mucho. Nosotros todos los días, en los embutidos, en los refrescos, en las leches saborizadas, sus niños están consumiendo un derivado enzimáticamente generado de almidón de maíz. Se llaman maltodextrinas. Dextrinas y maltodextrinas. Y si meten el factor de isomerización y la purificación, pues estamos consumiendo jarabes fructosos de maíz. Absolutamente cada gramo de eso viene de maíz transgénico. Y no hay restricción alguna para que en México se consuma. Ninguna restricción. De forma tal que el riesgo de toxicología en nutrición humana o animal está, quién sabe dónde en las leyes. No sé si lo consideran menor, no se les ocurrió, no invitaron a nadie que supiera de eso, no tengo idea. Los diputables en este país, Dios nos ampare, pues. La verdad, pues. Y entonces, y pienso que hay un problema serio de esa sobrerepresentación y no representación de otros temas igualmente graves. En términos de la contaminación de genes, yo les podría decir, llevamos algunos años estudiando la parte de biotanol que tiene que ver con celulosas. No encontrábamos pastos nativos de México.
Fuimos a buscarlos a Tamaulipas, al sur de Veracruz, a Tuxtepec, a Guerrero. Todo lo que ustedes ven en llanuras de agostadero, o zonas de pastizales naturales, entre comillas, que Conavio, Semarnat, todo el mundo dice que son manchones de pastizales naturales, tienen prácticamente puras malezas introducidas, que son especies vegetales que trajeron de África en la época de la ganadería extensiva y han colonizado, invadido, seguramente hecho desaparecer especies nativas y nadie pareciera estar preocupado por eso. Y no son genéticamente modificados. Pero no parece haber una restricción seria para la introducción de especies, microorganismos, especies vegetales, razas animales que no sean nativas o endémicas de México. Entonces, pues tampoco checa de ninguna forma que haya una sobrerepresentación de los genéticamente modificados por labor humana, ¿verdad?, científica y tecnológica, contra los que son exóticos, ¿verdad? Y eso, a mi modo de ver, el impacto de esas especies introducidas debe ser como 100-1 contra los genéticamente modificados. Ahora, en términos de las ventajas que tiene tener organismos genéticamente modificados, no estoy seguro si esto es de esas cantidades, pero quizá Jaime me corrija, pero por ahí de 30-35% de la tierra dedicada a maíz en Estados Unidos, cuando salieron los transgénicos dobles, pues, que tenían los genes contra los BT, pues, exactamente, de Bacillus thuringiensis, que eran tóxicos, que expresaban la proteína de toxicidad ante lepidópteros y que expresaban también enzimas que modifican las herbicidas, glifosato particularmente, podía reducirse con mayor productividad la superficie. Eso, sin que sea algo que yo piense que esté bien o mal, quizá no tengo bases para opinar en ese sentido, pero les puedo decir que si hay realmente un esfuerzo serio de contención, de pruebas, incluso de producción de genéticamente modificados en zonas, que quede perfectamente claro por científicos mexicanos a los que hay que tenerles confianza, que no van a tener contaminación o van a emproblemar los genes del germoplasma nacional, pues reduciría las superficies agrícolas y permitiría recuperar biodiversidad. Hace un tiempo estuve viendo de stevia. La stevia es 200 veces más dulce que el azúcar. No es lineal, digamos, porque no produce lo mismo a valor de edulcorante, pero se reduce algo así como 130 veces, una cosa por el estilo. O sea, si en México de repente decidiera no consumir azúcar de caña y solamente stevia, ¿no?, por alguna ley, ¿no?, de la Rectoría del Estado y demás, pues quién sabe, ¿no? Ya no sabe, pero si nos lo impusieran y llegáramos a eso, son 130 veces menos. No sé si alguien ha viajado alguna vez por el centro de Veracruz, pero en el centro de Veracruz hay 22 ingenios, de los que vive además medio Veracruz, dicho sea de paso. O sea, si desaparece la industria cañera, aguas porque se arman los trancazos, ¿no? Pero si alguien dijera, pues es que hay que recuperar biodiversidad, rescatar el bosque mesófilo de montaña, rescatar los humedales, los médanos del Golfo, pues, híjole, tírale a la caña, ¿no? Y vete con stevia. Si hay stevia mejorada genéticamente que produzca más, pues, híjole, lo restringes a 500 veces menos superficie. Tendríamos más agua. Es decir, ese debate hacia dónde vamos con el uso de genéticamente modificados hay que vitalizarlo, ¿verdad? Hay que además divulgarlo y colectivizarlo. A todo mundo, pues. Eso por una parte. Por otra, pienso que una ley de bioseguridad, en donde la arista más representada tiene que ver con la protección a los genes del germoplasma nacional o nativo de México, de Mesoamérica, estaría en alguna medida basada en que hay fortalezas en este país para realmente reconocer, estudiar, analizar la biodiversidad nacional. No solo eso, sino para articularla productivamente. La soberanía científica tiene patas, se llama tecnología, pues. Y México tuvo, y ahí yo me cuento entre los damnificados del neoliberalismo, pues yo fui becario del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, del IMIT, no sé si alguien lo conoció. Fui becario y el investigador más joven contrató el IMIT. El IMIT, que era una asociación civil al final, financiado por FIRA, por Bancomext y por NAFIN,
Y LANFI, los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, hacían articulación productiva. Hace algunos días tuve oportunidad de estar en Sinaloa. También me llamaron como consultor, son un poco crueles por allá, pero me llamaron como consultor para establecer algo que es como una plataforma de bioeconomía para Sinaloa, que es muy justa, ¿verdad? Bioeconomía, parte de la economía del conocimiento, a su vez parte de la sociedad del conocimiento. Pues digo, un futuro sustentable, bueno, ¿verdad? Digno. Si uno atiende a lo que pasaba en México antes del neoliberalismo, en materia de tecnología, México le invirtió de a de veras en eso, de a de veras. En el límite había laboratorios de cebadas y maltes que fueron a dar a Modelo, laboratorios de celulosa y papel que fueron a dar a Kimberly Clark, donde yo me formé bioquímica industrial y microbiología. Digo, ocurría que ese sitio era, cuando entendías lo que había hecho ese lugar, pues la verdad es que te ponías de pie, ¿no? Como decían los locutores de fútbol. Y esto por una razón específica. El IMIT hizo, desde su fundación en los 50 tempranos hasta el 96 o algo así, que le dieron cuello, algo así como 8 patentes, si no me equivoco, en algo pues tan simple como la industrialización del maíz nixtamalizado. Entonces, la patente de mayor impacto en economía en Iberoamérica, aunque se enojen los gachupas, ¿no?, es, sin duda, de lejos, el maíz nixtamalizado e industrializado. Eso dio origen a una industria paraestatal, que era Minsa, transfirió conocimiento a Maseca, y ese contexto general, digamos, derivó en muchísimo empleo en México y en la única competencia multinacional que tenemos como entidad tecnológica. Es decir, Maseca es la única empresa con tecnología propia que tiene plantas fuera del país, con una tecnología absolutamente mexicana, mesoamericana. Ahora, para hacer eso no nada más fueron buenos deseos y protección de la biodiversidad. Fue cientos de personas, químicos, ingenieros bioquímicos, agrónomos, biólogos, genetistas, que hicieron trabajo con, además de los maíces de origen, variedades ecotipos, se dirían ahora, regionales, capacidad de esos ecotipos de cumplir en un sistema de nixtamalización fraccionada, rendimientos buenos en nixtamalización, uso del material nixtamalizado para producir tortillas, vertientes de postproceso después de tortillas. O sea, la botana en 1992, la botana más consumida en el mundo, rebasó como por 0.5% el maíz nixtamalizado industrial en la forma de nachos o totopos a las papas. Ahorita es 2-1. Por eso estoy hablando del impacto de eso. Al IMIT le dieron en todititas la torre, pues. ¿Quién sabe por qué? Nadie está pensando en resucitar eso. A ver si alguien nos hace caso a los damnificados del IMIT, me voy a juntar con la flota. El IMIT y LANFI realmente hicieron plataformas grandes. No es solo ciencia, se le ponen patas, se llama tecnología. Entonces, al conocimiento se le articula con tecnología. Si no se protege la tecnología basada en conocimiento, cualquier conocimiento de biodiversidad no sirve para nada. México tiene una diversidad biótica increíble. Antes que nosotros, el Instituto Weizmann de Israel, los suecos, los ingleses, los australianos, los gringos, están averiguando qué moléculas hay de biodiversidad mexicana, están viendo cómo desarrollan el farmoquímico, y nosotros papando moscas y peleándonos por cosas que no estoy totalmente seguro que sean tan importantes. Pues gracias, no sé si es menos de 15 minutos o más, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios. Les pido que sean breves para que tengamos una oportunidad de una segunda ronda de intervención, de reacciones de nuestros panelistas a las otras intervenciones y también al público. Entonces, tenemos a Marijose. 2 más, por favor. Por allá, otra. Bueno, entonces, y 3. Por acá, por favor. Si nos dicen su nombre y su procedencia, por favor. Bueno, yo soy María Josefa Santos del Instituto de Investigaciones Sociales y trabajo cuestiones de tecnología y cultura. Y me gustaría preguntarle a los panelistas, me queda claro que el asunto de los transgénicos no tiene o está sobrerepresentado, como usted bien lo dijo, el asunto del peligro genético. A mí lo que más me preocuparía, y no sé qué respuesta tengan los científicos, es la dependencia tecnológica, que es
Es algo que no está en ningún lado o no sé si está en la nueva ley de bioseguridad, porque tampoco la he leído, ¿no? Si eso está en algún lado puesto. ¿Qué pasa con la dependencia tecnológica que eventualmente pudiera generar estos productos transgénicos que no son tan fácil de producir? Buenas tardes, Horacio Beristain. Desde 2012 más o menos tengo conocimiento de la ejecución de la ley de bioseguridad. Mi pregunta sería, ¿qué tanto creen que ha sido operativamente útil la vigente ley de bioseguridad? Y si, pues, ¿qué tanto se perdería realmente? ¿Cuál es su opinión sobre la ejecución de esta ley, no? Porque entiendo que hay muchos vacíos en la aplicación de la propia ley de bioseguridad vigente y realmente no sé hasta realmente cuánto se está perdiendo, ¿no? O sea, yo creo que también que tendría que haber una crítica sobre la ejecución de esta ley. Arcelia González de la UAM Azcapotzalco. Bueno, una disculpa porque no pude escuchar a todas las presentaciones y tal vez dijeron una de las preguntas que tengo, y es de hecho tuve más la oportunidad de escuchar a la doctora Chauvet y la última presentación, y la pregunta que tengo es, ¿cuáles serían las propuestas dada pues la ya puesta en el Senado del proyecto de modificaciones a la ley? ¿Qué alternativas tenemos para, si es que se puede, revertir tales errores? Gracias. Levantamos una más. ¿Alguien tiene? ¿Nadie? Ok, entonces les vamos a dar la palabra. Les voy a dar la palabra de nuevo a cada uno, por favor, en una intervención y reacciones también a lo que se planteó en la mesa. Entonces, comenzamos con la doctora Chauvet. ¿Te parece bien? Bien, gracias. A la pregunta de María José, en realidad sí es muy importante esta cuestión de la dependencia tecnológica. No podríamos tener una respuesta generalizada, porque tenemos que ver de qué estamos hablando, de qué tipo de organismo genéticamente modificado. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de participar los de la UAM Azcapotzalco en la evaluación ex ante de la papaya transgénica. Y la papaya transgénica hubiera favorecido al pequeño productor. Pero como somos el primer país exportador de papaya, los grandes productores exportadores prefirieron que no se desarrollara, porque el hecho de que se liberara del virus iba a ser quitar una barrera a la entrada y cualquiera iba a producir papaya y entonces ellos iban a pedir mercado. Entonces tendríamos que hacerlo caso por caso. Y también, por ejemplo, en lo que corresponde a granos, en lo que corresponde a frijol, a maíz, no hay un mercado de maíz criollo o de maíz nativo formal, es un mercado informal. Entonces, si se llega a establecer que el propio productor no pueda guardar su semilla porque tiene que estar certificada, ahí sí nos llevaría entonces a este tipo de dependencia y a romper este pool de intercambio que tienen directamente los pequeños productores, ¿no? Entonces, pienso que habría que evaluar caso por caso, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta sobre operativamente cómo ha funcionado la ley de bioseguridad, pienso que esa es una de las críticas a estas modificaciones, que sin haber hecho una evaluación, tranquilamente se derogaron, y aparte, como dije en mi presentación, se derogaron los aspectos que tenían que ver con el control, pero todo lo demás, que como bien decías, tiene muchos vacíos, desde la estructura jurídica, nos lo han platicado los abogados, es que no podemos hacer muchas cosas porque está mal hecha, o porque al llevarla a la práctica se ve que hay estos vacíos de los que se mencionaba, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que no ha habido una evaluación y también que en México no se hace un monitoreo de qué es lo que ha pasado con el algodón transgénico, con la soya, con el maíz, a nivel experimental, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que hay muchas cosas por hacer y empezando, una de ellas sería la evaluación de cómo ha funcionado la ley. Ante el protocolo de Cartagena hay una parte donde México, cada vez que hay una reunión de la COP, tiene que presentar
de qué manera ha llevado a la práctica el protocolo de Cartagena. Y entonces ahí se llenan informes y mucho papeleo, pero lo que interesa es ver qué está pasando en campo, ¿no? Y por último, en cuanto a las propuestas, pues por la mañana se mencionaba, Arcelia, de tratar de que ni siquiera se discuta la ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y tampoco se discuta esta que viene ensamblada, ¿no? Y de paso digo que no entiendo por qué la H, porque las humanidades tienen que ver con literatura, filosofía, y ¿dónde están las ciencias sociales, no? Entonces, derecho. Bueno, sí, tienes razón. Yo me fui por el lado de la literatura, pero bueno. Entonces, y la otra es, pues que se multipliquen este tipo de foros, porque pienso que hay que intervenir. O sea, los académicos muchas veces somos muy buenos para la crítica y el diagnóstico, pero ya para después, en la parte de la intervención, pues ahí viene un poco esta mezcla entre activismo y desarrollo del trabajo académico, pero esta vez yo pienso que tenemos que dejarnos oír, porque ya hay una experiencia, ya hay una trayectoria que no se puede tirar a la basura, sino al contrario, construir sobre lo que sí se logró, ¿no? Bueno, respecto a la dependencia tecnológica, la verdad es que en México desde hace muchos gobiernos se ha venido desmantelando todo tipo de generación de tecnología. No es reciente, de los últimos gobiernos, tiene muchísimo tiempo. En los años 70, 80, México era no solo autosuficiente en vacunas, sino exportábamos vacunas a muchos países de América Latina. Hoy en día, prácticamente ninguna vacuna se produce por parte de una institución, o quizá hay un par, tal vez, lo que era, por ejemplo, Birmex, que era realmente una compañía del Estado, o sea, era parte, digamos, se desmanteló totalmente, y hoy en día pues importamos básicamente la gran mayoría de las vacunas. En fármacos pues andamos más o menos igual. Entonces, yo creo que el impulsar un desarrollo tecnológico tendría que tener varios frentes. Primero es que la austeridad republicana no funciona para el avance tecnológico. O sea, yo no puedo generar dinero sin dinero, y eso lo sabe cualquier millonario. De hecho, a cualquier millonario que le pregunten, dice, lo que más trabajo me costó fue juntar mi primer $1,000,000, después todo fue fácil, ¿no? Entonces, si tienes recursos para generar cosas y buenas ideas, el problema que necesitas es el recurso inicial, ¿no? Entonces, México tiene que quitarse esta idea absurda de que si ahorro 5 pesos voy a estar mejor, y tiene que empezar a invertir en tecnología y desarrollo tecnológico, en un porcentaje alto del PIB, a lo mejor exagero, pero tendría que ser como el 5 o 6%, que es lo que invierte Alemania o China o algún país de estos, ¿no? Si vemos las escalas de inversión en el PIB, México anda en el 0.1 o no sé cuánto punto, ni el 0.1 llega, ¿no? Entonces, eso tendría que hacerse. Y aparentemente este nuevo gobierno más bien va en contra, quiere ahorrar 5 pesos para ver si con esos 5 pesos, tienen terror a endeudarse, y hay países como Estados Unidos que tienen una deuda interna brutal, sin embargo tiene una economía sana porque produce muchísima tecnología. Pero ustedes pueden analizar cuál es la deuda interna de Estados Unidos, y es altísima, no es una deuda baja, es mucho más que la mexicana en cuanto a dólares o al porcentaje del PIB. Entonces, el endeudarse no es malo. Lo malo es si me voy a endeudar por comprarle a todos los diputados Mercedes-Benz, o si me voy a endeudar porque voy a generar centros de ciencia y tecnología. Entonces, eso hay que hacerlo. Ahora, yo tampoco quiero satanizar la ley de ciencia y tecnología. O sea, sí tiene algunas cosas que hay que arreglar. Yo creo que es un buen punto de partida. Tiene cosas buenas y hay que retomarlas, y es un buen punto de partida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Chauvet, que la tecnología avanza mucho más que la legislación, mucho más rápido. Entonces tenemos que tener mecanismos mucho más eficientes para responder a cosas nuevas. Prácticamente cada mes o 2 meses sale algo nuevo para modificaciones genéticas, y es imposible modificar una ley cada mes. O sea, simplemente el aprobarla lleva años, ¿no? No se puede modificar en un mes, pero sí es necesario entender la complejidad del problema que queremos aproximar, ¿sí? Por ejemplo, la doctora Chauvet, también quiero tomar su ejemplo, y hablaba sobre la papaya,
y la licenciada decía que efectivamente se habla de hay una ley que separa los productos de uso medicina, de medicamentos, de los organismos genéticamente modificados. Pero estas cosas son un poco complicadas y les voy a decir por qué. Hay gente que está produciendo en papaya vacunas nuevas y en unos 5 o 10 años quizás la producción de vacunas se va a llevar a cabo en papaya o en tabaco. Hay gente produciendo fármacos en tabaco. Entonces, que sí puedo liberar la papaya si la uso para producir vacuna de papiloma, pero no la puedo liberar si la uso porque está más grande y más jugosa. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, yo creo que sí, el problema es muy complicado y se requiere mucho más que gente que sepa de leyes, se requiere gente que sepa de problemas sociales, se requiere gente que sepa de tecnología de punta y se requiere una cosa que es exactamente lo contrario que está haciendo el gobierno, que es darle todo el poder supremo al CONACYT, pero además está contratando modistas y gentes para que dirijan el CONACYT, que no saben nada de transgénicos y de organismos genéticamente modificados. Entonces es peligrosísimo darle todo el poder casi divino al CONACYT, pero rellenarlo de gente que no tiene ni idea de qué va a hacer, ¿no? Que Pierre Cardin está padrísimo, pero no es por ahí por donde hay que ir, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Hola. Yo pues lo haré desde un poco global el asunto. Dependencia tecnológica. Para la cuestión de la dependencia tecnológica, lo que mucho se ha debatido es el hecho de las regalías, el pago de las patentes. Hay agricultores que no tienen dinero para pagar esas cosas. Entonces, se supone que si desde los años 70 se está hablando de cómo garantizar la seguridad alimentaria, ¿por qué hay patentes? Hay un tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, que ve específicamente la seguridad alimentaria, y ahí argumentan que no deberían de patentarse las variedades vegetales. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es garantizar la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces aquí entra un hecho entre lo social, lo económico y lo filosófico, si deberíamos o no respetar las patentes. Pues sí, ¿no? Porque pues se está haciendo a base de biotecnología moderna, lleva un proceso, pero entonces entramos en la discusión. ¿Avanzamos tecnológicamente o garantizamos seguridad alimentaria? ¿Dónde se concentra el biopoder? Entonces, es un tema pues muy filosófico a tratar. La cuestión de utilidad de la ley y las propuestas. Pues el doctor decía que si había algo en la ley de bioseguridad, tenemos en el artículo 3, fracciones 25 y 26, ciertas determinaciones que dice productos que contengan organismos genéticamente modificados y productos derivados. Y viene la definición. ¿Se etiqueta? No. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó a los apicultores mayas cuando exportaron su miel a Europa? Viene la cuestión de la traza de polen transgénico, detectan que tiene ese ingrediente y hay una afectación económica para estas personas. Y todo es por la cuestión del sistema de inocuidad alimentaria y el hecho del etiquetado, que se dice que el etiquetado no sirve, que es algo pues igual, acorde a la equivalencia sustancial, y no le ven sentidos. Hay algunas personas que dicen que son costos. Ha habido sentencias en otros países que han hablado hasta dónde llega el alcance del derecho de la información a los consumidores. Yo estuve en una junta con algunas personas de la empresa Monsanto y se jactaban que teníamos consumiendo productos transgénicos y todo muy bien. Pero ¿alguno de ustedes ha visto que el producto diga genéticamente modificado? ¿Cómo distingo a un transgénico de un producto orgánico? El Códex Alimentario habla acerca de que
las normativas que se tienen con los productos orgánicos es muy diferente a la cuestión de los transgénicos. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? No hay un etiquetado para la cuestión de los productos a granel. Ese es un punto, pero existe el etiquetado Blue, que es un acuerdo que tienen entre los agricultores. Ustedes han visto la manzana, ¿no? Y ven que tiene 4 numeritos. Uno pensaría que es el código de barras o algo así por el estilo. No. Te está diciendo si el producto es genéticamente modificado, si es orgánico o si es de otro tipo. ¿Alguno de ustedes lo sabía? Algunos no, otros sí. Entonces, pues, hace falta acercar a las personas. El hecho de que decían hace rato los panelistas, los daños de los transgénicos. ¿Cómo voy a detectar un daño si no tengo un etiquetado que me demuestre la traza? Creo que era con usted, ¿verdad? Sí. Entonces, ese punto sería bueno abordarlo, aunque las personas dirían que no vale la pena el etiquetado, ¿no? Inclusive, podríamos, en una mejora, apoyar a salud para que tenga ciertas funciones de ver la inspección y monitoreo de los productos con una traza. Para eso sirve el etiquetado. Podríamos auxiliarlo, ¿no? Porque yo había visto en una conferencia sobre seguridad alimentaria con transgénicos que hablaban que salud no tenía las suficientes facultades para ver qué era lo que pasaba después de que se sembraba el transgénico, si había algún daño a las personas. Entonces le faltaría esa facultad. Entonces lo que tienen que hacer es realmente sentarse a platicar, ver toda la normativa. Creo que son aproximadamente 43 leyes, marcos, para la ley para cuestiones de bioseguridad. O sea, y es buscar punto por punto qué dice cada una de las leyes y dónde se encuentran las lagunas, que es donde tendríamos que ver la posibilidad de mejorar. Porque hay algunas cosas que salud no maneja, y uno creería que sí, y no es competente, les faltan competencias. Y si no está en la ley, no lo pueden hacer. Sí. Me parece que con algunas de las preguntas y otras de las respuestas han surgido más preguntas que vale la pena comentar, aclarar, precisar, porque desafortunadamente creo que muchos de las, pues yo diría interrogantes, cuestiones de lo que es los temas que preocupan en términos de bioseguridad, pues siguen, digamos, a veces algunos en el aire, a pesar de que otros se han aclarado. Quisiera comentar, por ejemplo, el caso no de la dependencia tecnológica, porque también es un término que me cuesta trabajo ubicar. Es mercado, es ciencia, es tecnología. A lo mejor me queda más un poco como la dependencia cognitiva. Es decir, siempre estamos esperando que alguien nos resuelva la pregunta y tenemos que aprender a hacer bien las preguntas y a contestarlas adecuadamente. Y en el caso particular, por ejemplo, de la ley de bioseguridad, pues la pregunta fundamental es: ¿hay un riesgo o no en términos de dos cosas importantes? Uno es el consumo humano, animal y el procesamiento, que es lo que trata salud, COFEPRIS en particular, que está ahorita también en proceso de desmantelamiento, y entonces quién sabe quién va a hacer eso. Y la otra parte es la afectación a la biodiversidad del medio ambiente, que es Semarnat y Zagarpa, o ahora SADER, ¿no? Efectivamente hay una parte que es el uso confinado, que es todo el procesamiento industrial y todo, donde es con bioreactores y demás. Eso tiene ciertas reglas, porque lo que se ve ahí es que, pues, que no haya escapes y que efectivamente los productos derivados no tengan problemas. Pero en el caso de la liberación al ambiente, es porque la planta se va a cultivar al aire libre, ¿no? Entonces tienen que intervenir otras autoridades. La polémica más fuerte que se ha generado al respecto de lo que sería el riesgo es porque es un proceso complejo. En todos los países por lo menos también intervienen 3 instancias. Por ejemplo, en Estados Unidos es la FDA, que sería el equivalente a COFEPRIS, la EPA, que es la de protección ambiental,
que sería un poquito como Semarnat, y APHIS o USDA APHIS es SAGARP, ¿no? Cada una tiene sus preocupaciones particulares por el tipo de riesgo que atienden. La cuestión está en que, por ejemplo, el riesgo sanitario, que es el primero que se analiza, o sea, ¿esto se va a poder consumir, sí o no? Porque se puede importar, ¿no? Hay 70 autorizaciones diferentes de maíz transgénico con diferentes características que se producen en muchos lugares del mundo y que México potencialmente puede importar. Entonces necesita tener autorizaciones para consumo de esos maíces transgénicos. ¿Que los va a cultivar? No, no los va a cultivar porque necesita otro permiso de liberación. Entonces, ¿cuál es ahí la pregunta? Bueno, ¿es riesgoso o no? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son de algún tipo de toxicidad, alergia o afectaciones de un tipo de, digamos, metabólicas. Hay pruebas específicas para hacer todo eso con un arsenal impresionante de ciencia, digamos, basada, que genera, pues como todo, resultados que pueden tener o no un cierto rasgo de incertidumbre. Pero si se quiere siempre considerar que debe haber certeza absoluta, pues sabemos que eso en ciencia no existe, es un concepto diferente, ¿no? Hay un nivel de certeza de que el riesgo es bajo y por lo tanto se puede decir esto es tan riesgoso como el convencional, porque también el convencional es riesgoso, ¿no? Los frijoles tienen más fitomaglutininas, tienen glucósidos cianogénicos, un chorro de cosas que ya aprendimos cómo quitárnoslas de encima, ¿no? Y bajar los riesgos. Ahora bien, hace no me acuerdo cuántos años, pero ha sido el de siempre, el famoso artículo de Seralini despertó una preocupación excesiva y recargada hacia el asunto de que en un cierto tipo de ratas y hechos del experimento de alguna forma se habían encontrado tumores. Así tal cual, nunca dijo que eran cáncer, dijo que eran tumores. Y otros tipos de alteraciones en un estudio que duró 2 años y que casualmente pues decía que las ratas empezaban a morir, pero pues que las ratas no duraban más de 2 años normalmente, ¿no? Entonces había una serie de cuestiones metodológicas que no se puede decir que sea ciencia sesgada, es ciencia mala, punto. Acaba de salir otro artículo en la revista Toxicology, donde un grupo de investigadores de toda Europa, con las reglas de la EFSA, ¿sí?, se han puesto a hacer el mismo experimento, pero porque tenían que repetirlo, ¿no? O sea, la única manera de desbancar un conocimiento verdadero o medio verdadero o falso es volviendo a hacer lo mismo y que se genere así. De tal manera que ellos no encontraron, digamos, diferencias significativas, importantes, que hablaran de riesgo, ¿sí? De tal manera que eso nos lleva a otra cuestión de decir, si yo encuentro que un alimento, desde el punto de vista bioquímico, tiene casi todo lo mismo que el otro dentro de los rangos de variación, y además no encuentro un riesgo significativo por comer ese o por comer el otro, ¿para qué lo etiqueto? ¿No? Es decir, ¿qué digo? Este es transgénico. Pues sí es el origen de la forma, pero lo que importa es, tal vez, y ese es uno de los cambios que yo diría que pudiera ocurrir, es como le hace Canadá. Canadá no le importa el proceso como se haya obtenido un alimento, es si es nuevo o no es nuevo. Si es nuevo tiene que pasar muchas pruebas, porque le importa el producto, no el proceso, ¿sí? De tal manera que eso cambiaría totalmente las reglas del juego. Pero la verdad creo que estamos muy lejos de eso todavía. Gracias. Yo quisiera decir que en términos de dependencia tecnológica, de generación de transgénicos, o de análisis de transgénicos, o de toxicidad, creo que sin que sea una gran plataforma, México, hay ejemplos históricamente muy conocidos, pues. Digo, desde los tiempos inmemoriales de Bolívar, Zapata y PBR 322, Luis Herrera, todo el grupo de Irapuato como dominadores de esa tecnología, y más recientemente pues fisiocelular y biología sistemas y genómica y biomédicas, Inmegen, o sea, en términos de instituciones, grupos académicos, no es que estemos sobrados, pero hay suficiente representatividad. Sí, eso por un lado. Por el otro hay plataformas nuevas, poco conocidas yo creo. Una es de la institución para la que trabajo, que es UDIBI, en ciencias biológicas. Sonia Mayra Pérez Tapia, que es una colega
dirige una unidad que tiene un modelo de gestión y es un tercero autorizado por COFEPRIS y por FDA para medir prácticamente en cualquier plataforma toxicidad. Pues Amanda Galvez y el PUAL y la detección. Entonces creo que si hubiera una especie así de cierre de fronteras y júntense, ¿verdad? Y dirimamos qué podemos hacer solitos, no tengo ninguna duda de que. Y en términos empresariales, dos plataformas muy importantes. Bueno, Agromod en Tapachula, Chiapas, históricamente, tuvo y tiene seguramente balística y transgénesis de muy alta tecnología. Y por el otro lado, en el norte del país, hay medios silenciosos, quizá no en el norte son tan silenciosos, pero en el país están incorporando tecnologías nuevas, no transgénesis. La única que sobrevive de las semilleras de maíz en México, que se llama Grupo Ceres, de la familia Elizondo. Es una gran empresa, por donde lo vean. Los mejores maíces de calidad nixtamalera, de granos, forrajeros, pues esos los conocen. Es agronomía muy avanzada y últimamente genética. Si Ceres se va la última gran empresa de maíz, de semillas de México. Y no se va a ir, pues, pero me refiero, la soberanía y las plataformas y las herramientas y las tecnologías y demás pues, sirven para generar prosperidad. Y si queremos desarrollo social, pues hay que generar empleos, y si queremos empleos, pues hay que proteger a los empleadores, man. O sea, no hay de otra. No es por el airecito de la Rosa de Guadalupe que generan empleos. O sea, se ganan empleos provocando prosperidad. Si en un lado está la ciencia y quieren solamente circunscribir la conocimiento, no hay problema. Es que no le estorben al sector productivo privado para que haga investigación y que no pongan entre comillas investigación como si no se pudiera hacer fuera de la esfera de las universidades y los centros y los institutos. La mayor parte de la investigación en ciencia y tecnología, en particular en biotecnología en el mundo, se hace fuera de las universidades, los centros y los institutos académicos. El gran ego, yo creo que, quiero pensar, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que tiene que ver con algún gen latino, O sea, italianos, españoles, latinoamericanos. Del académico es terriblemente triste. O sea, pareciera que fuera de los muros de la universidad, del Poli, de la UAM, es imposible que tú pienses como científico, trabajes como científico. Y realmente los avances en biotecnología, en bioeconomía, en conocimiento, se dan en pequeñas empresas, formadas por gente que quiere sobrevivir haciendo lo que sabe hacer. Yo creo que no lo hemos estimulado lo suficiente. Si se sataniza, no hay tos, de verdad. O sea, se puede vivir lejos de la institución, pero que no se le estorbe. Eso sí, si no hay lana de CONACYT para ACES, no hay bronca tampoco. Pero que no digan que no se puede hacer investigación fuera de la universidad, o fuera de la UAM, o fuera del Poli, porque no es cierto. Y esa investigación que se hace fuera es la que más empleos genera. Está más ligada al aspecto empresarial, a la protección de una pequeña nómina, ¿verdad? A la incorporación de talentos, a eso se refiere. Y no tiene uno que ser ni fifí, ni para eso, está uno sobreviviendo al borde del abismo siempre, pero la pequeña empresa de México de ciencia y tecnología tiene que sobrevivir y tiene que crecer. Gracias. Ahí va de nuevo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. La verdad es que creo que hemos tenido una mesa, bueno, muy rica, con distintas aportaciones al tema. Yo creo que efectivamente, bueno, esto surgió de una preocupación, pero también como una provocación, una primera provocación para que sigamos discutiendo el tema, ¿no? Junto con los otros dos temas que se discutieron hoy por la mañana. Les recordamos que el 5 de marzo la doctora Casas está organizando un evento con parte de Comexo, al cual les estaremos enviando la información para darle también seguimiento. Yo quería comentarles, bueno, realmente en la mesa se han levantado muchos puntos complejos, diversos. Como podemos observar, también es un tema con muchas aristas, ¿no? Con muchas
blancos, grises y negros. No me parece que podamos llegar a una conclusión como tal de la mesa, pero sí creo que hay una preocupación por parte de todas las intervenciones en términos de lo que se ha presentado como las modificaciones a la ley, ¿no? Creo que hay muchas incertidumbres, pero también hay un grupo de, digamos, certezas, ¿no? Acerca de no todo deberíamos de eliminarlo. Creo que ha sido algo que en las 3 mesas se ha destacado, ¿no? El hecho de no podemos eliminar todo lo hecho porque está hecho mal o está en el pasado, porque además no hay un principio de evaluación, ¿no? Pareciese que hasta ahora no se han hecho evaluaciones sobre cómo venían funcionando las cosas y cómo esperaríamos que funcionen. Creemos que este es un primer ejercicio que desde aquí planteamos para empezar a discutirlo y pensarlo desde distintas visiones. Les queremos agradecer a todos su asistencia. Las 3 mesas estarán disponibles en YouTube, ¿no? Por si las quieren revisar o si se perdieron de alguna, y bueno, y en algunos días les haremos llegar también la relatoría, ¿no? Una síntesis de lo que se discutió y cuáles fueron los puntos de controversia y los que se levantaron en cada una de ellas. Pues no me queda más que agradecerles y espero que haya sido un trabajo productivo para todos y que podamos seguir discutiéndolo, ¿no? Como parte de nuestro propio quehacer académico desde muy distintos lados. Bueno, muchas gracias.